Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana, al igual que en otras ocasiones, vamos a realizar la consideración de distintos temas de la agenda nacional. ¿Qué pasa con el tema del 21F? Nuevamente se reposiciona este tema tomando en cuenta la organización de un primer congreso, dice, de colectivos y plataformas ciudadanas que la semana anterior tuvo en Cochabamba un encuentro en el que se han emitido algunas resoluciones que ya son de conocimiento público. Pero sobre este mismo tema hubo un pronunciamiento de la presidenta del Tribunal Electoral, de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, la señora Katia Uriona, quien ha manifestado que el tema de la candidatura del presidente Evo Morales será que este organismo estará emitiendo un pronunciamiento recién el año 2019, porque por el momento no hay, dice, ninguna convocatoria como para poder hacer referencia, y por eso decía que no se someterá a ninguna especulación, algún escenario de especulación. Pero hacía recuerdo que ya en el Senado había presentado, por ejemplo, un criterio sobre los alcances del 21 de febrero, el referéndum del 2016. Este primer punto está agendado en Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la situación internacional. A propósito de la elección del nuevo presidente de México, López Obrador, hubo distintas evaluaciones respecto al impacto que puede tener este hecho, y obviamente en este escenario internacional está estas notas de protesta que hizo conocer el gobierno de Ecuador ante el presidente Evo Morales y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su apoyo constante, dice, a la figura del exmandatario Rafael Correa. Se ha también generado varias reacciones sobre este tema. Este escenario internacional está incorporado en el programa como segundo punto. Y finalmente, una realidad respecto a los mecanismos de fiscalización en la Asamblea Legislativa Plurinacional hacia otros órganos del Estado. Existe obviamente normas, está la propia Constitución Política del Estado que establece facultades y atribuciones de la Asamblea Legislativa, y una de ellas es la posibilidad de ejercer mecanismos de fiscalización, aunque muchos han manifestado que en los últimos años se han ido deteriorando estos mecanismos de fiscalización, sobre todo la figura de la interpelación. Esto en función no solamente de lo ocurrido el pasado miércoles a dos ministros de Estado, esa interpelación que es de conocimiento público, sino también a otras interpelaciones que se han presentado en el pasado. Estos tres puntos están agendados en Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora el ex ministro de Gobierno, Hugo Moldis, está también don Carlos Bert como ex autoridad de Estado, y el politólogo Marcelo Silva. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana junto a mi compañero de trabajo Oscar Cruz y quien les habla, José Luis Flores. Antes de comenzar con las primeras consultas, solicitarles como siempre evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Oscar. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias a nuestros invitados especiales este fin de semana en Diálogo en Panamericana, que están presentes ya en los estudios de la radio. Vamos a empezar el programa con don Hugo Moldis, a quien le agradecemos por su presencia en Diálogo en Panamericana, y el primer tema va en torno alrededor de la polémica sobre la repostulación del presidente Evo Morales. José Luis ya marcaba a don Hugo Moldis uno de los puntos que de alguna forma ha sido
el eje de la noticia estos días, cuando la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, doña Katia Uriona, afirmó que ese órgano electoral recién se pronunciaría en torno a la repostulación, a lo que ha ocurrido el 21F de 2016, el año 2019. En torno a este tema también se han dado criterios diversos. El movimiento al socialismo ha indicado que esta resolución del Tribunal Constitucional no tendría por qué hacerse alguna referencia sobre la repostulación del presidente Morales. Para la oposición, más bien se trataría de una estrategia, por lo que se ha demandado a la titular del Tribunal Electoral pronunciarse al respecto lo más pronto posible. Mientras tanto, el movimiento al socialismo ha insistido en la reelección del presidente Evo Morales. Han indicado que es irreversible la postulación del presidente Morales y que van a llevar adelante la candidatura del presidente sí o sí. Don Hugo Moldis, bienvenido a Diálogo en Panamericana. Bueno, buenas tardes a José Luis, a Oscar, a Marcelo y a Carlos, obviamente a todos los oyentes de Panamericana. Lo que ha dicho la presidenta del Tribunal Supremo Electoral no es nada distinto de lo que ya había señalado hace varios meses, creo que alrededor del 21 de febrero también de este año, en cuanto a que ese órgano se pronunciaría el momento en que se lance el cronograma de inscripciones, ¿no? Cuando llegue en el marco del cronograma más bien la inscripción de los candidatos, y que dijo, eso lo primero que dijo, ¿no? Lo acaba de ratificar hace pocos días. Lo segundo es que lo dijo aquí en el momento, es que el referéndum tenía un carácter vinculante, ¿verdad? Nadie le preguntó, que yo me acuerde, tampoco los periodistas, sobre si la sentencia constitucional tiene o no un cumplimiento obligatorio. Debemos inferir que la presidenta del órgano electoral sabe que las sentencias constitucionales tienen un cumplimiento obligatorio, que son irrevisables y de cumplimiento obligatorio. ¿Cómo va a resolver eso el organismo electoral el 2019? Debemos suponer que, dado la secuencia de los hechos, tendrá que acatar la sentencia constitucional del 28 de noviembre del año pasado, porque esa sentencia es el resultado de un fallo constitucional a un recurso abstracto de inconstitucionalidad presentado por un grupo de legisladores del MAS. Eso lo hace después del resultado del 21 de febrero del 2016, y se lo hace en una dirección distinta. El referéndum del 21 de febrero buscaba la reforma del artículo 168 para habilitar la repostulación de Evo Morales y de Álvaro García Linera. El recurso abstracto de inconstitucionalidad, más bien amparándose en la Constitución y en la Convención Americana, lo que apuntaba era a dejar sin aplicación 4 artículos de la Constitución sobre la base del derecho preferente, es decir, que en este caso que el derecho político a elegir y a ser elegidos es más importante que la restricción al ejercicio de esos derechos. Y bueno, el Tribunal Constitucional falló favorablemente a ese recurso abstracto de inconstitucionalidad. Entonces, como lógica consecuencia, debería, ¿no es cierto?, aplicarse la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero bueno, seguramente
tendremos que esperar hasta que llegue ese momento. Lo que sí me parece que son nuevos elementos, van más allá del pronunciamiento de la presidenta del órgano electoral. Tiene que ver con varias cosas. La primera, hay un activismo intenso de las plataformas ciudadanas que no parecen ser ninguna casualidad. Tiene que ver con la puesta en marcha de una estrategia política, incluso a pesar de los propios partidos de la oposición, por la constatación de que, a pesar de los esfuerzos que se realizan, los líderes de la oposición, los partidos de la oposición, pero sobre todo sus potenciales candidatos, no han logrado acumular a su favor, capitalizar a su favor un eventual o un hipotético desgaste del gobierno y del presidente Evo. ¿Sí? Si no hay una relación automática entre lo que pueda electoralmente pasar con Evo Morales, que de hecho encuestas de la propia página 7, que todos sabemos muy activa en la oposición a Evo Morales, reconocen, ¿no es cierto?, una recuperación en su nivel de aprobación, una intención de voto en las ciudades del eje central y el Alto, si no me acuerdo, del 29 o el 30%, y que ninguno de los candidatos de oposición, potenciales candidatos de la oposición, pasa el 10%. Este hecho, es decir, ¿cuál es el hecho? ¿Cuál es el dato político? La intensa campaña que hacen las plataformas no sirven para que se capitalice ninguno de los líderes de la oposición. Segundo, como consecuencia de lo primero, la apuesta principal de la oposición política, partidaria y mediática en este país es a lo que puedan lograr las plataformas ciudadanas de aquí al 2019, pero principalmente a un ensayo general, yo diría al segundo ensayo general que están preparando para octubre de este año, ¿sí? Paro nacional, marcha, en fin, ¿no? Es entendible el objetivo que se plantean las plataformas, y el objetivo es básicamente bajar la candidatura de Evo Morales este año, sí, bajarlo de la candidatura, persuadirlo de que no vaya, porque saben que si pasa el año 2018, Evo Morales es el ganador de la próxima elección. Y para eso tienen que poner, valga aquí el aforismo, todos los huevos en el asador. Tienen que poner absolutamente todos los huevos en el asador y jugársela, ¿no?, entre octubre y diciembre, generando un clima de convulsión social, de convulsión política, e incluso con seguramente la intención de que esto pueda gravitar, lo que no ha sucedido hasta ahora, en la economía boliviana. Sí, porque aquí hay una cosa, ¿no? La política normalmente es la concentración de la economía, pero también tiene su campo de autonomía, ¿no? Hasta ahora lo que ha hecho políticamente la oposición no ha afectado la estabilidad la estabilidad económica en el país, ¿no? Pero yo creo que ahí apuesta, ese es el nuevo elemento, es decir, de hecho, no es sorpresivo el anuncio por las redes sociales, la proliferación de memes, anticipando la batalla de octubre, e incluso tampoco es nuevo las resoluciones de ese Congreso, ¿no?, en términos de descalificar al presidente Evo Morales, de llamarlo dictador,
por un lado se trata de veteranos políticos que manipulan la conciencia de la gente, porque ellos sí saben lo que es una dictadura, ¿no? Que en el país no existe, más que en la cabeza de estos políticos veteranos, o en jóvenes que son manipulados porque no conocen la historia de este país, ¿no? Pero bueno, lo novedoso es octubre, es decir, no es ni el pronunciamiento de Katia Urriona, lo único que ha hecho es reiterar lo que ha señalado en febrero pasado. Aquí lo novedoso es que la apuesta sigue siendo las plataformas, porque hay una oposición que sabe que la gente no quiere retorno al pasado, hay una oposición que sabe que ninguno de ellos ni es apreciado ni es reconocido incluso por sectores de la propia oposición ciudadana, ¿no? Así que tienen que apostar a las plataformas, y es en esas plataformas pues que se están moviendo fundaciones, ONGs, financiamientos internacionales, etcétera, etcétera. En síntesis, el 21 de febrero sigue siendo un campo de disputa política entre la oposición fragmentada, dispersa, que se pelean toditos entre sí mismos, que no parecen tener ningún proyecto alternativo, demócratas peleados con la Unidad Nacional peleados con los de Solvó. Es decir, la gente ve esto como un espectáculo que no precisamente la convence de que hay que apoyar a ninguno de ellos, ¿no? Entonces, una oposición versus un proyecto de cambio que necesita hacer ajustes importantes para enfrentar una coyuntura que será políticamente difícil, pero que a mí no me quepa la menor duda de que será victoriosa para el movimiento del socialismo y para la continuidad del proceso de cambio y el presidente Morales. Muy bien, ¿qué nos puede mencionar en este primer punto, don Carlos Bert, tomando en cuenta los antecedentes que ya habíamos escrito, aunque para don Hugo Moldis quizá lo prioritario, lo más relevante es lo que han manifestado estas plataformas, estos colectivos ciudadanos hacia octubre y hacia otras actividades más que se han programado? Nuevamente gracias por la invitación, Oscar, José Luis, a todo el equipo de Panamericana. Un saludo cordial a quienes somos ya habitués compañeros de mesa en este programa, Hugo Moldis y Marcelo Silva. Un afectuoso saludo de buenas semanas a toda la audiencia nacional e internacional. Probablemente en el terreno estrictamente político, con proyecciones electorales, lo más destacado ha sido, sin lugar a dudas, este primer congreso de plataformas ciudadanas, de colectivos ciudadanos, de un conjunto de organizaciones diferentes a los partidos políticos, ¿no? Sin la presencia de ellos. Entonces, destacable. Quizás el otro dato destacable es el que se ha suscitado gracias al destape, al descubrimiento y a la negativa del Procurador General del Estado de remitir al Senado a una petición de informe, una delicadísima información sobre los montos de los contratos a los bufetes extranjeros y nacionales en los diversos conflictos que enfrenta el Estado boliviano. Esto ha marcado también el momento, pero no vamos a entrar al análisis de este tema, pues no está en el temario, ¿no? A ver, el Congreso de las Plataformas, a mi juicio, nos muestran dos elementos centrales, diría yo. Primero, asumo que es el inicio del proceso de agregación que va a enfrentar y va a tender a acelerarse en el campo de la oposición. Las fuerzas opositoras son hoy de tres tipos.
los partidos políticos, las organizaciones políticas tradicionales o más o menos tradicionales, porque no todas son antiguas, las plataformas y agrupaciones ciudadanas que han surgido en los 4 o 5 últimos años, y los comités cívicos que algunos se están incorporando al proceso político, especialmente el Comité Cívico de Cochabamba, el de Santa Cruz, el de Tarija. Son 3 tipos de actores diferentes. Uno de ellos, las agrupaciones, no sé si el Comité Cívico de Cochabamba asistió al evento al primer congreso, pero sobre todo las plataformas fueron los actores de este congreso. Apuntan a la creación de lo que está denominándose el Frente Amplio Democrático, como el surgimiento de una alternativa que surge, valga la redundancia, que surge desde el seno de la sociedad civil, alternativa frente al ya desgastado gobierno del MAS y la imagen de su líder también desgastada crecientemente. Dos decisiones de este primer congreso de plataformas han ocasionado irritación en el oficialismo. Por un lado, han calificado a Evo Morales de dictador, lo que no le ha gustado para nada al propio Evo Morales, y sin fijarse en cuidar los protocolos, en cuidar la magistratura que él representa, nada. Ha salido como un guerrero sindical cualquiera, ha salido a la plataforma con insultos, con epítetos y adjetivos. Y el otro elemento ha sido, la otra decisión, mejor, el emplazamiento al Tribunal Supremo Electoral para que se pronuncie sobre cuál la línea que va a seguir el órgano electoral, dado que por mandato de la ley del régimen electoral, los resultados de un referéndum como el del 21 de febrero del 2016 tienen carácter vinculante. Y esto ha ocasionado las declaraciones de la presidenta del Tribunal Electoral. El Congreso ha decidido además, este es un segundo elemento importante, ha decidido continuar las movilizaciones en defensa del 21F, del 21 de febrero. Han desechado por el momento, dicen, cualquier decisión electoral de candidatos, no es ese su objetivo, y han optado por continuar, prepararse y continuar las movilizaciones en defensa del 21F con 2 líneas ya anunciadas. Preparan algo para octubre, una marcha, creo que desde Caracollo, en fin, ese tipo de acciones bastante tradicionales en nuestro país. Y por otro lado anuncian que todos los días 21 de todos los meses de aquí en adelante habrán manifestaciones en diferentes ciudades, etc. La voluntad dirigida de ellos apunta más bien a defender, mantener en alto los resultados del referéndum de 2016. La reacción del MAS ha sido, este es un cuarto elemento de la coyuntura, como no podía ser de otra manera, voceros del MAS han declarado irreversible la postulación de Evo Morales, como si la irreversibilidad dependiera solo de la formalidad jurídica que forzadamente le ha dado el Tribunal Constitucional al MAS. Quiero hacer un rápido análisis, primero respecto a la declaración de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral.
¿Qué ha dicho doña Katia Urión? Que el Tribunal Electoral no tiene por qué pronunciarse ahora y que lo va a hacer en 2019. Algo de razón tienen en el Tribunal Supremo Electoral, porque en este momento Evo Morales no es candidato a nada. Nadie es candidato. Nadie es candidato a nada, entonces no puede todavía pronunciarse el tribunal. Por mi parte, yo señalo que la decisión final de que Evo Morales sea candidato no es jurídica, no depende solo de la sentencia del tribunal, depende del proceso político. Y aquí entonces amarro los acontecimientos. Si lo que han comenzado las plataformas ciudadanas en este primer congreso comienza a crecer de manera incontenible, se hace una opción, adquiere los visos y las dimensiones de una opción alternativa, se dotan de un programa viable, transparente, que enamore al electorado que ya está cansado de las mentiras, de las falsedades de Evo Morales y del MAS. Si enamora al electorado, va a comenzar a tomar cuerpo y el propio Evo Morales va a evaluar si continúa o no con su candidatura, porque para él sería fatal que en las elecciones del próximo año resulte derrotado. Entonces, depende del proceso político, no del hecho jurídico de la sentencia. La presidenta del tribunal, además, con esa declaración, vuelve a poner en mesa un tema delicado. En realidad, el país está enfrentando un peligroso vacío jurídico. El conflicto resulta de comparar los dos instrumentos que están en confrontación. Por la ley del régimen electoral, los resultados del referendo de 21 de febrero de 2016 son vinculantes y de cumplimiento obligatorio. Como los resultados, el tema y los resultados eran y son estrictamente electorales, la obligatoriedad de su cumplimiento cae sobre el Tribunal Supremo Electoral. Contra esto está el mandato, tanto en la Constitución como en la ley del Tribunal Constitucional, de que las decisiones del Tribunal Constitucional son también vinculantes y obligatorias. ¿Cómo se resuelve esto? El Tribunal Supremo Electoral no creo que tenga ni capacidad política, su composición es oficialista, mayoritariamente es oficialista, no creo que esté en condiciones de resolver semejante conflicto. Por lo tanto, resulta clarísimo que la solución de este conflicto jurídico, que es político en el fondo, depende del proceso político. Si en el proceso político se consolida, recupera fuerza, oxígeno Evo Morales, se va a consolidar su candidatura. Pero si sucede lo contrario, otra vez, si avanza la constitución del Frente Amplio, si surge un nuevo líder, si se dotan del programa que convenza a la población, el propio Evo Morales puede desistir y dejar que el MAS proponga a otros candidatos. Las encuestas muestran un Evo Morales tremendamente debilitado. No hay encuesta que le dé una expectativa, una intención de voto que remonte el 30%. Todas lo ubican por debajo del 30%. Y para Evo Morales esto es fatal. Es impensable. Él no debe creer que sus cifras electorales están en ese nivel. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a lo que suceda
de aquí hacia el mes de enero, febrero aproximadamente, que es cuando se va a encrespar más el escenario político, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos Bet. Damos la bienvenida también a don Marcelo Silva. Don Marcelo, en torno a los elementos que se han mencionado en el tema de la repostulación del presidente Morales, ¿usted identifica otras acciones que se están dando o se podrían dar en torno a la demanda del respeto del 21F, tomando en cuenta un elemento, algo que permanentemente se ha ido viendo en todo acto donde está presente el presidente Morales o donde va alguna autoridad de gobierno? Se ven personas que se presentan con poleras, pancartas, recordándole al mandatario el respeto del 21F de 2016. ¿Qué elementos más identifica, don Marcelo? Bienvenido. Muchas gracias, Oscar, José Luis. Privilegio para mí siempre estar en Panamericana y hacerlo, como ya Carlos decía, de forma consecutiva con el mismo panel. Saludo a Carlos y a Hugo, y por supuesto a toda la radioaudiencia dentro y fuera del país. A ver, yo creo que indudablemente las plataformas ciudadanas tienen una misión muy difícil dentro de una estructuración que es muy variopinta. No podemos hablar de las plataformas ciudadanas como un núcleo homogéneo. Por supuesto que hay plataformas ciudadanas de distinto calibre, de distinto matiz, de distinta tenacidad en el tema discursivo en relación al 21 de febrero. Lo que sí es importante es recordar que si hay algo que articula no solamente la oposición política en Bolivia, sino la acción de las plataformas ciudadanas, ya sean estas de extrema radicalidad opositora o aquellas que son mucho más moderadas, es el tema del 21 de febrero. Bueno, esta difícil misión, le decía, es mantener vivo el discurso del 21 de febrero. Es muy complejo cuando estamos en una coyuntura, si ustedes quieren, algo pasiva. Es decir, no estamos en momentos de inestabilidad de ningún tipo. Estamos en un momento donde el oficialismo y la oposición están haciendo, yo diría, un trabajo de tanteo todavía de lo que podría significar las próximas coyunturas. Claro, es mucho más fácil salir a defender el 21 de febrero cuando hay un nivel de conflictividad, cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, ¿no? Que inmediatamente puede politizarse, ¿no? Y entonces ahí sí uno agarra una bandera y dice viva el 21 y vamos, ¿no? Entonces, claro, las plataformas ciudadanas tienen una misión muy difícil, que es establecer la vigencia, la validez, ¿no? La perdurabilidad de este elemento que, insisto, es el único que articula, ¿no? O sea, creo que Hugo decía, claro, si nosotros ya entramos a ver a ojo chico los temas menudos de cada fuerza política opositora, pues vamos a encontrar que hay partidos que no pueden ni manejar su bancada, ¿no? Hay jefes que no pueden decirle a un diputado, oye, o les cuesta decir levanta la denuncia en contra de nuestra alcaldesa porque puede ir a la cárcel, ¿no? O sea, es muy complejo. Pero si hay un elemento articulador, hay un elemento que mantiene viva esa posibilidad de unidad, esa posibilidad de un discurso vigente, plataformas y partidos, es el 21 de febrero. ¿Eh? Claro, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo lo podrán mantener vigente? ¿No? Se ha anunciado el 10 de octubre, además fecha emblemática, como una posibilidad, ¿no?, de una presencia muy fuerte que podría estar marcada por una marcha que termine en la ciudad de La Paz, por supuesto, y que tenga algún efecto en el sentido de una presencia masiva o interesantemente masiva de estos grupos ciudadanos, de estas plataformas ciudadanas. Pero más allá de ello, yo creo que habrá que ver cómo se desarrolla la coyuntura, ¿no? Si no hay elementos que llamen la atención o que sean desinflados muy rápidamente, como el caso de la UPEA, va a ser muy difícil la acción de las plataformas ciudadanas. No lo van a hacer los partidos. Los partidos no tienen la suficiente capacidad en este momento de poder articular o poder encarar de forma directa el 21 de febrero. Por dos razones, yo diría. La primera es porque, por supuesto, están en este caso
tildados, y creo que con alguna razón además, de un interés matizado de retorno al pasado, ¿no? Es decir, hasta ahora esa es la señal que se nos da, no hay una posibilidad de un planteamiento nuevo, prospectivo, un horizonte de visibilidad que de alguna manera te pueda decir, bueno, acá en Bolivia puede surgir algo nuevo, ¿no? No hay más, no se ha podido utilizar esto, no se ha podido trabajar en una articulación no solamente de líderes, sino de propuesta, y no estoy hablando de programa, no estoy hablando de una propuesta política que parece importante. Y el segundo elemento es porque creo que el MAS ha vuelto a hacer política. Los sectores en el movimiento al socialismo que decían se está privilegiando mucho la gestión y se está dejando atrás la política, tenemos que volver a hacer política, está empezando a funcionar. Si se están dando cuenta, el MAS está poco a poco recuperando espacios políticos muy interesantes que podrían ser elementos e instrumentos políticos en contra para el 2019. Primero, hay un candidato que sí puede ganarle a Evo Morales en las encuestas, ¿no? Ahí está. Más allá que nos guste, no nos guste, cuál sea su posición política, etcétera, ese es Carlos Mesa, ¿no? Y Carlos Mesa está a punto de ser anulado políticamente para ser contrincante de Evo Morales. Yo no creo, por mucho que se haga esfuerzos, que Rubén Costas, a quien le tocaría, entre comillas, la posibilidad de ser candidato, tenga una increíble sagacidad de agrupar oposiciones, agrupaciones ciudadanas, aprender andinismo de manera rápida para cruzar la cordillera. Lo veo un poco complejo, ¿no? Entonces el MAS lo sabe bien, y el MAS tiene que aniquilar a quien podría ser su rival más peligroso, más peligroso. El día lunes vamos a ver qué es lo que dice el fiscal general del Estado en relación de la acusación que podría sacar a Carlos Mesa. En otros planos, creo que también institucionalmente ha dado señales políticas, yo diría, el MAS, en decir, a ver un ratito, tenemos dos principales municipios de oposición política, los demás ha tenido la habilidad política de capturarlos, de cooptarlos, ¿no? Que son el Alto y Cochabamba. Bueno, han sido de alguna manera muy bien neutralizados, ¿no? Es decir, si ustedes se dan cuenta, hay unas señales políticas del movimiento socialista, es decir, a ver un ratito, aquí no solamente vamos a hacer gestión y vamos a enamorar con el tema de gestión, vamos a hacer política también, y creo que las señales son claras, ¿no? El hecho de decir, bueno, quieres ser opositor, pues ahí tienes que asumir las consecuencias también de querer serlo, ¿no? Entonces, los partidos no están en condiciones de poder entablar, ningún tipo de bandera, de lucha, de reivindicación en función del 21 de febrero por esas dos razones. Uno, no tiene una autoridad todavía contundente, y el segundo elemento es porque el MAS está empezando a hacer política, ha dejado de lado el tema de la gestión, porque yo creo que, a ver, por mucho que el MAS en este momento nos presente un teleférico que cruce la parte occidental del país, eso ya no va a impactar, no va a capturar, no va a tener el mismo impacto ciudadano que podría haber tenido hace 6, 7, 8 años, ¿no? Entonces, bueno, ha empezado a hacer lo que hizo antes, ¿no? Empezar a limpiar un poco el camino en relación a lo que podría ser el 2019 como un escenario bastante peligroso. Finalmente, el tema del Tribunal Supremo Electoral, primer consenso que tenemos en la mesa, es correcto, es decir, no hay ningún candidato, no hay ningún tiempo electoral, por lo tanto no podemos esperar una manifestación, ningún criterio del Tribunal Supremo Electoral, al revés, ¿verdad? Si más bien alguno de los miembros de los vocales del Tribunal Supremo Electoral se manifestarían, podría ser susceptible a ser recusado o pedir su recusación en el tema de determinar alguna situación en relación a la candidatura del presidente Morales. El presidente Morales no es candidato, nadie es candidato. Pero es más, la ley del régimen electoral establece un procedimiento donde la inhabilitación todavía puede ser de alguna manera
rebatida por quien es víctima de ese proceso de inhabilitación. Por lo tanto, es un proceso plenamente electoral. No hay candidatos en el país, no se va a pronunciar el Tribunal Supremo Electoral, y creo que ese es el primer consenso, ¿no? Es decir, no lo tiene que hacer ahora. Esa es una decisión compleja. Y yo no sé si el Tribunal Supremo Electoral o muchos miembros del Tribunal Supremo Electoral estarán en condiciones de asumir una decisión de semejante envergadura. Y más bien a mí lo que me preocuparía es que este Tribunal Supremo Electoral o algunos miembros de este Tribunal Supremo Electoral no asuman esa responsabilidad, ¿no? Ese es otro escenario también que no se está tomando en cuenta, ¿no? Por ahí en el camino vamos a tener algunas renuncias de algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral que no sean capaces de enfrentar semejante responsabilidad política e histórica. Y eso, por supuesto, nos tendría que poner en un escenario distinto de una remoción del Tribunal Supremo Electoral, que nos cambiaría también un poco el escenario y las reglas del juego que se están planteando, ¿no? Ese es otro escenario que, por si acaso, nadie lo está viendo y que no se lo está tomando en cuenta. Bueno, con esto finalizo por lo menos esta primera parte. Muy bien, rápidamente vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto. Por favor, aminorar el tiempo de su participación en una solicitud a nuestros invitados. Don Hugo Moldis. Sí, hablando de acuerdos, está claro que hay acuerdo acá de que el tribunal no puede pronunciarse porque oficialmente no hay candidato, ¿no? Si hay un cronograma que establece el tribunal y ese cronograma hoy no existe, ¿no? Segundo acuerdo, no hay partidos de oposición con referente y liderazgo que supere al movimiento al socialismo, no hay. Sí, que esa es el matiz con el que yo sé que Carlos piensa en esto igual que yo, pero también es obvio que no lo va a decir, ¿sí? El MAS sigue siendo la primera fuerza política, Evo Morales sigue siendo la primera fuerza política en este país, y los demás, porque habla de las encuestas, no superan, pero con suerte, el 10%. En realidad hay que ser, estamos siendo condescendientes en realidad. Si uno ve las encuestas desde enero a la fecha, 7%, 6%, 4%, ¿no? Más o menos esa es la tendencia, ¿no? Hay un eterno candidato, ¿no? Que mientras tenga plata va a ser candidato, ¿no? Pero su retorno no es en la cantidad de votos que espera, ¿no? Hay otro que es el gran cooperador y el coordinador de la derecha continental para desestabilizar Venezuela, ir a hacer shows en el aeropuerto cubano, etcétera, etcétera, pero creo que no pasa el 3%. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿quiénes se han convertido en protagonistas políticos? La plataforma. Pero esas plataformas, como bien dice Marcelo, y aquí hay otro juego con Marcelo, son pues heterogéneas. Están compactadas en torno al 21F, pero hay múltiples intereses, múltiples motivaciones secundarias que tienen en cada una de ellas. Ahora, ojo, no todas las plataformas ciudadanas están constituidas por gente que no milita. Hay plataformas que se presentan como tal, ¿sí?, que tratan de ocultar la debilidad de sus partidos con el disfraz de plataforma ciudadana. Por ejemplo, la señorita que no apareció con el 21F en el estadio de Cochabamba, en la inauguración de Odesur, militante de Unidad Nacional, ¿no? Los muchachitos que estaban con él, todos militantes de Unidad Nacional. Ahora, esto de que pretenden hacer escuchar el Bolivia dijo no en todo escenario, sino, es decir, no hay una consistencia, ¿sí?, entre el show que realizan, la amplificación para la que les sirven muchos medios de comunicación y el resultado político. No hay una relación, ¿sí? En algunos casos son dos, y hay medios que presentan esto como si hubiera habido una gran manifestación,
¿sí? 2, 3, 5, ¿no? En algunos casos se han registrado manifestaciones, entre comillas, lo de manifestaciones de ese tipo, amplificada al día siguiente por Página 7, por ejemplo, ¿no? Pero eso no tiene un efecto político, precisamente porque su punto de partida es absolutamente débil. Yo quiero recordar aquí que lo que presenta Carlos como la gran novedad, el segundo hecho de pronunciarse todos los 21 de febrero, en realidad fue una decisión el año pasado. Ustedes se deben acordar, ya fue una decisión el año pasado. Y la hicieron unos meses y dejaron de hacerla otros. ¿Sí? Quizá en Santa Cruz es donde mayor constancia ha tenido, y algo en La Paz. Principalmente en La Paz a través de esta articulación entre dos ex defensores del pueblo, ¿no? Como Waldo Albarracín y Rolando Villena, ¿no? La COP estaba un tiempo en ese famoso CONADE, ¿no? Que luego se replegó, ¿no? En realidad más que la COP estaba Trujillo, ¿no? Así que es una composición heterogénea, motivaciones distintas, intensidades también absolutamente distintas. Es evidente, yo quiero ahí coincidir con Carlos, este no es un tema jurídico, es un tema político. Y los movimientos sociales y el MAS saben que es un tema político, obviamente. Y saben que tienen que responder desde la política. Y creo que es correcta la apreciación de Marcelo. En el último mes y medio aproximadamente hay señales poderosas de que el MAS, felizmente digo yo, porque lo había dicho en esta radio, está empezando a equilibrar la gestión con el trabajo político. Está entendiendo que son dos variables distintas, que la gestión, desde la gestión no se desmontan debilidades relativas en el campo de la política, no se desmonta el discurso del 21F, no se desmonta el resultado del 21F, etcétera, etcétera, sino que es desde la política, desde el trabajo político, ¿sí? Y ¿cuál es la respuesta que le dan, por ejemplo, las organizaciones al Congreso de plataformas? La decisión del viernes, de este viernes pasado, ¿no?, de los interculturales, de proclamar el binomio Evo Morales Álvaro García Linera. El congreso que están preparando para el lunes, para el sábado, perdón, para este sábado, sábado, ¿no es cierto?, para definir una estrategia política que se hará la combinación de iniciativas territoriales, ¿no? Porque más que hay una trampita al principio, ¿no? Si de creer que todos son redes sociales, no, también redes sociales, ahí, pero de volver a retomar en lo que el MAS es fuerte, los movimientos sociales son fuertes, que es el control territorial, el trabajo territorial, ¿no? Y por supuesto que la resolución va a ser política, es una disputa que vamos a tener absolutamente intensa hacia el año 2019, pero en lo que va de esa disputa, es evidente que el MAS enfrenta problemas, pero sigue siendo la principal fuerza. Yo reitero, es decir, estos grados de movilización de la oposición o incluso de descontento en algunos sectores sociales no se traduce en un potenciamiento político de nadie de la oposición. Y yo creo que es muy difícil. Ha sido relativamente, en algunos casos, medio irónico Marcelo, yo voy a continuar, es un buen sentido la palabra. Ya no voy a hablar de Rubén Costa, yo diría, Marcelo, ¿tú crees que Samuel Doria Medina se va a bajar de la candidatura? No se va a bajar. Rubén Costa se va a bajar de querer llevar agua a su molino, no lo va a hacer. Solvo va a subordinarse
a la estrategia de la derecha conservadora en este país, no lo va a hacer. Es confianza Félix Pazzi, permítame, no, una lectura política desde el momento que abandonaron la mesa. Ellos abandonaron la mesa de unidad, la mesa de oposición que quería instalar la derecha en este país con el padrinazgo norteamericano, similar a Venezuela. Acompañaron con 2 declaraciones, ¿sí? Y ya el propio año pasado, ya el último semestre del año pasado, Solvo ya no firmó ni una de esas declaraciones, ¿no? Porque entienden de que hay que, ante el proyecto del MAS, no, ni más ni oposición, sino un proyecto alternativo. Eso es lo que entiende Solvo. ¿Tiene la fuerza para hacer eso? Yo no creo. Pero en todo caso me parece interesante la apuesta, es decir, de decir, oye, mi oposición al MAS no implica, ¿no es cierto?, mezclarme con los del pasado. Pero además ha resignado el tiempo, no es el tiempo de Solvo. Y no es, sí, además, es ¿no? Que no mira al 19. Y no miran al 19, exactamente. Y por lo tanto no se van a quemar el 2019 apostando por los de siempre, ¿sí? Bueno, Félix Pazzi va a meterse con Samuel Doria Medina, con Rubén Costa, etcétera. No lo va a hacer. Vamos a tener, yo podría suscribir en estos momentos, si estuvieran, ¿no es cierto?, fuera como el mundial, ¿no es cierto?, aquí con Carlos y con Marcelo y con ustedes, por lo menos vamos a tener 4 candidaturas de la oposición, ¿sí? Esto es una ventaja para el movimiento al socialismo. Lo que está claro, ¿no es cierto?, que la debilidad de la oposición no debería ser el consuelo ni para el MAS ni para el presidente Evo. No, la debilidad de la oposición, que no creo estructural en este país, ¿sí?, debería servir más bien para reflexionar sobre qué es lo que hay que fortalecer, dónde hay que rectificar, dónde hay que hacer ajustes, y, ¿no es cierto?, volver a ser esa fuerza poderosa que lleve adelante el proceso político en Bolivia. Muy bien, muchas gracias, don Hugo Moldis. Doctor Carlos Vélez, si bien se han mencionado varios nombres del sector de oposición, ha ingresado un nombre en especial, lo mencionaba don Marcelo Silva, y tiene que ver con el expresidente don Carlos Mesa, quien a propósito en las últimas horas manifestaba en torno al 21F que el gobierno pretende cargarle el muertito en torno también al tema Quiborax, que si bien no está en el debate, y pretende electoralizar el proceso para olvidar o dejar de lado los resultados del 21F. ¿Otros elementos más, don Carlos? Bert. Sí, a ver, quiero comenzar esta segunda intervención haciéndome una interrogante, recogiendo una afirmación de Marcelo. El MAS ha vuelto a hacer política. Yo me pregunto, ¿cuándo ha dejado de hacer política? No seamos ingenuos. El 21 de febrero dejó de hacer política. No, de ninguna manera. Solo tenemos que ver la profusa, multimillonaria, delincuencial propaganda, por favor, todos los medios, el control a los medios, pagar, presionarlos, nunca han dejado de hacer política. No, si alguien, por favor, estoy hablando. Si alguien cree que el MAS dejó de hacer política, bueno, para mí es una ingenuidad que no tiene dimensión. El MAS nunca ha dejado de hacer política, si casi no hace gestión, no se preocupa de los problemas del país, están ahí entre publicidad, obras públicas, todo el tiempo moviéndose en ese ámbito, y eso es hacer política, eso no es hacer gestión. Pero bueno, la distribución territorial del poder hoy día es bastante más compleja de lo que también han intentado mostrar. A ver, solo pensando en capitales de departamento más el Alto. En gobiernos municipales, La Paz, el Alto, Cochabamba, Tarija, no están en poder ni bajo control del MAS. Perdieron esos municipios.
También perdieron Oruro, pero lo subordinaron rápidamente por la vía de la presión, y bueno, a ese alcalde le fue como le fue. Gobiernos departamentales, La Paz, Santa Cruz, Tarija, perdidos irremediablemente por el MAS. O sea, por favor, no intentemos mostrar aún más que se mantiene con el vigor y la fuerza que tenía antes. No es así. Y a esto hay que sumarle la corrupción, los escándalos crecientes que remesan. No hay semana, no hay quincena que no aparezca un nuevo escándalo. Ya no mencionemos los de siempre, ¿no? Que el fondo indígena, ya eso es trillado. En estos 2-3 últimos meses, lo que ha sacudido al país es el escandalete de los viajes de Evo Morales a los mundiales. O sea, ya la gente está cansadísima de que este señor se dé sus gustos con los recursos del Estado. El escándalo en torno al edificio, el Palacio, que es un piso de 1.100 metros para goce y placer de este señor. ¿Y qué nos viene a decir? Exactamente lo mismo cuando la señora Gabriela Zapata, ¿no? No, yo no la veo a esa señora hace años, le presentan la foto en el carnaval, cara conocida. ¿Qué nos ha dicho ahora? Ha declarado que sauna, ¿qué es eso? Yo no conozco, no sabía que hay sauna. No hay, o sea, por favor, un piso de 1.100 metros diseñado para él y él no sabía. Dice que esto ya es grosero. Estas cosas son irreversibles y están impactando en la conciencia nacional. Y lo último, el escándalo de los contratos a los bufetes. No quieren dar la información. ¿Cuándo se ha visto eso? Negarle, ya no lo hagan público. Pueden darle al legislativo y ya extremando condiciones, pueden hacerlo en sesión reservada. Pero no, se niegan a dar la información. ¿Qué habrá ahí? Algún momento se va a saber. Bien, en este escenario, ¿qué es lo que explica la caída en las encuestas de Evo Morales? Está por debajo del 30% y con una tendencia a disminuir. No obstante de ello, contra lo que cree Hugo, yo lo digo sin ningún complejo. El MAS es la única fuerza política nacional hoy día. Nadie puede desconocer pues eso. Y lo que es peor, es una fuerza política que controla todos los poderes del Estado. Eso es lo peligroso. Y el segundo elemento es que con ese poder que tiene, con el manejo que tiene del órgano electoral, la posibilidad del fraude electoral para hacer que Evo Morales remonte esa su baja convocatoria es pues evidente. La posibilidad del fraude electoral está día que pasa en primer plano en el escenario nacional. Frente a eso, la oposición está dispersa, tampoco esa es una novedad. Y es como decía Marcelo, es variopinta. Tanto en los partidos políticos, ¿no?, como en las plataformas, mucho más en las plataformas y los comités cívicos. Esta oposición dispersa no tiene entre sus integrantes, esto es lo delicado, ninguna fuerza, ninguna organización capaz de enfrentar electoralmente al MAS y menos de evitar el fraude. Ninguna de estas organizaciones por sí sola puede enfrentar el fraude. Hay un solo método en las condiciones actuales, cuando el partido de gobierno controla el órgano electoral, hay un solo método para evitar el fraude, o para minimizarlo, que es el control electoral. Un delegado de la oposición al menos por cada mesa. Y no pensemos en el 100%, porque en las comunidades alejadas el MAS no va a permitir que entre la oposición.
Hablemos del 85%, 90% de mesas. ¿Saben qué significa eso? 25,000 personas solo para control electoral. Ninguna de las organizaciones, ni que sea partido, plataforma, comité cívico, ninguna de ellas de la oposición está en condiciones de enfrentar y articular eso. Por eso es que se agiganta en Bolivia el peligro de que se repita la experiencia venezolana, que ha pasado en Venezuela. Las organizaciones de la oposición han asumido dos posiciones equivocadas. Unos han dicho no participamos. Ya lo habían hecho durante Chávez, repitieron el error, le facilitan el desempeño a Maduro. Y los otros apresuradamente deciden participar de una manera desorganizada y lo que hacen es legitimar el proceso para Maduro. La oposición boliviana tiene que evitar esto, en esta realidad. El único camino que le queda a la oposición es constituir un frente amplio, democrático, que aglutine a todas las fuerzas posibles para poder enfrentar, capitalizar esta protesta, este malestar en la sociedad y derrotar electoralmente al MAS, quien quiera que sea su candidato. Esa es la única posibilidad que tiene la oposición. Para ello, yo preveo lo siguiente: esperar que el Frente Amplio se geste desde los partidos políticos no va a suceder. Ya lo han demostrado en las elecciones anteriores. Lo probable, y lo que ha sucedido en Cochabamba es el germen, lo probable es que el Frente Amplio se geste desde las plataformas ciudadanas, porque son cada una en lo individual más débiles que los partidos todavía, porque los partidos tienen un mínimo de organización. Estas plataformas no tienen, son espontáneas, gente que por el defecto de los partidos se han aglutinado. Yo estimo que el impulso va a salir de las plataformas y va a terminar arrastrando a los partidos, porque se irán quedando sin espacio, sin respuesta electoral en la sociedad. Para ello necesitan dos cosas. Tienen que ser capaces de generar una propuesta alternativa, creíble, viable, que enamore al electorado que ya está cansado de los excesos, del despilfarro, de todo lo que ya ejemplifica y simboliza Evo Morales. Si consiguen esto y finalmente se dotan de un líder, yo me atrevo a sostener que habremos llegado a un momento en el que Evo Morales, o el MAS, quien quiera sea su candidato, no solo es derrotable, sino que va a ser derrotado. Pero todavía falta mucho para trabajar. Ahora, ¿de dónde va a salir ese líder? Esa es la pregunta. Si nos fijamos las encuestas, los resultados no deben extrañarnos, porque quienes hacen las encuestas someten a los entrevistados la misma lista de personas, ¿no? Evo Morales, Samuel Doria Medina, Rubén Costas, Luis Revilla, Tuto Quiroga, y claro, los porcentajes se repiten, pues. Pueden repetir 20 veces más, o sea, 20 meses más, y los porcentajes se van a repetir. Entonces, lo que deben hacer las plataformas, los partidos, es renovar sus ofertas también de liderazgo y dialogar, sugerir a los medios de comunicación que encomiendan las encuestas que pongan a otras personas, como ha sucedido con Waldo Albarracín. De pronto Waldo Albarracín entra a las encuestas, que nunca antes lo había hecho, y en la primera oportunidad consigue un guarismo ligeramente por encima de los precandidatos tradicionales, ¿no?
Para ir concluyendo este primer punto, don Marcelo Silva. A ver, me voy a tomar unos segunditos para responder a Charlie acerca del tema de cuándo el MAS no hizo política. No hizo política hasta el 21 de febrero. Dejó de tener lo más importante que había hecho durante las últimas elecciones, allanar el espacio político para ganar holgadamente en una elección. Yo no puedo entender hasta ahora cómo un presidente que un año atrás, había ganado con el 62% de los votos, contundencia electoral, pierda al año siguiente un referéndum. Ahí hay que hacer trabajo político. El MAS se olvidó de hacer ese trabajo político. Pero si ustedes se dan cuenta, a partir del 21 de febrero, el MAS empezó a perder procesos electorales significativos, pero además perdió su principal campo de escenario político, que era la calle, que eran las movilizaciones. Por favor, la abrogación del Código de Sistema Penal fue una derrota en la misma cancha, una goleada en la misma cancha, en la calle, en la movilización. Por eso yo digo que el MAS, había sectores en el MAS, por supuesto, que decían, a ver, un ratito, está bien el tema de gestión, puedo aceptar lo que dice Charlie, en el sentido de que tal vez he sido muy benévolo al hablar del tema de gestión. Pero claro, el famoso obrismo, así le llamemos, ¿no? Era el elemento central que el MAS tenía como acaparamiento, endulzamiento del electorado. Pero había dejado esos espacios de manera contundente. Pero además, con un elemento que juega en contra de la oposición que tiene en este momento el movimiento al socialismo, por lo menos en el escenario partidario. Y ese escenario partidario es de que tienes a una oposición cooptable. Charlie hace referencia, me parece a mí genial, de los municipios, de los 10 municipios importantes del país, el MAS solo gana 2 en la elección del 2015. Solo 2. Sucre y Potosí. No hay más. ¿No? Gran pérdida territorial de los espacios urbanos, contundentemente. Hoy, solo le quedaban en los hechos, Charlie, 2 municipios de oposición política. El de Cochabamba, de Leyes, y el de Soledad Chapetón, de Unidad Nacional, en el Alto. Pero Revilla también. Todos los demás, todos los demás fueron cooptados. Ahora, ¿por qué fueron cooptados y por qué hoy día ni se pronuncian ni les interesa pronunciarse? Porque el MAS lo que está haciendo, y eso es lo que estoy marcando como que está haciendo política, está empezando a poner elementos que le limpien la cancha para ir a una elección holgada del 2019. Eso significa fortalecer en contra de las plataformas ciudadanas a los movimientos sociales, pues, ¿verdad? Ahí está lo duro. El segundo otro elemento es empezar a sacarse del camino estos elementos enquistes, si tú quieres, desde una visión política, que le puedan ser perjudiciales para la elección del 2019. Los puedes hacer de 2 formas: cooptarlos de manera plena, u otra que me parece fantástico y que estoy viendo en la mayoría de los actores políticos, por lo menos a nivel local, neutralizarse. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque precisamente el MAS te está dando señales ahora de que va a ser políticamente implacable, ya lo fue, y ahora volverá a hacerlo de manera rígida, con aquel que se atreva realmente a hacer oposición. Y eso, Charlie, te genera nomás miedo, pues, en los opositores, que tienen las joyas de la abuela en sus gobiernos locales, regionales. Yo no sé en el fondo cuántos realmente actores de oposición estarán dispuestos a perder cabeza, a no ser funcionales, para que el 2020 no pierdan sus espacios de reproducción local de poder. Y eso es algo también importante que hay que analizar, ¿no? ¿Cuántos estarán yendo a jugar el 2019 un partido de segundo turno cuando realmente su partido real es el 2020 para mantener y reproducir sus espacios de poder? Claro que se hace política.
El MAS también ha hecho política con la oposición. O díganme si la candidatura de Tuto Quiroga el 2015 no fue funcional al MAS. Invito a quien sea a que haga un estudio cualitativo y cuantitativo de las circunscripciones electorales, y si el Partido Demócrata Cristiano no iba separado, en el Parlamento tenías 6 a 7 diputados menos. Por lo tanto, el MAS no iba a tener los 2/3. Ahí el Partido Demócrata Cristiano fue funcional al MAS a llevar candidaturas. Hizo política, claro que hizo, pero hizo política intrascendente, ¿verdad? Ese es el tema básico, ¿no? Yo creo que en este momento, insisto, la gran misión de las plataformas ciudadanas es mantener el 21 de febrero vivo. Y esa es la gran responsabilidad. Y lo que a mí me asustaría es que mientras estas plataformas ciudadanas del 21 de febrero estén ahí con mucho vigor, encuentro actores políticos de la oposición completamente neutralizados o diciendo que el 2019 no es un juego. Es altamente preocupante. Muy bien. Vamos a pasar al segundo punto de Diálogo en Panamericana. Don Hugo Moldi, si tiene algún elemento más que exponer del primero, lo puede hacer tranquilamente. Vamos, sin embargo, ingresando al segundo punto, que tiene que ver con la situación internacional a propósito de la elección del nuevo presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador, y el juicio, tema que ha causado también esta semana, que concluye varios criterios. El juicio contra el exmandatario de Ecuador, Rafael Correa. El gobierno de Ecuador lamentaba los pronunciamientos realizados por los presidentes de Venezuela y Bolivia en relación a la orden de prisión preventiva por la justicia para el expresidente Rafael Correa. ¿Se puede hablar, don Hugo Moldis, en el tema de Ecuador, obviamente sin dejar de lado el tema de México, ¿se puede hablar de crisis diplomática? A ver, yo diría, viendo América Latina, que estamos en un momento donde se vuelve a restablecer un equilibrio de fuerzas entre los partidos, organizaciones, movimientos y gobiernos de izquierda y progresistas, con también heterogéneas posiciones de derecha que tienen como común denominador su alineamiento a la administración norteamericana, a pesar de que la administración norteamericana camina a contrarruta del propio discurso de exaltación neoliberal de la derecha en la región, ¿no? ¿Cómo se constata esto? No solamente es México, en el caso de Ecuador hay un tema ahí que ciertamente va a producir una fricción diplomática, sino se constata con lo que sucedió en las elecciones colombianas. Por primera vez en la historia colombiana, una organización de izquierda disputa en segunda vuelta la presidencia. Pero lo significativo no solo que hay una disputa de la presidencia de la izquierda en Colombia, sino de el proceso de politización desde una perspectiva de izquierda en amplios sectores de la población colombiana y particularmente en los jóvenes. Que Petro, que quien encabeza esto, porque toda la votación no es por Petro, pero encabeza la coalición, haya obtenido 8 millones de votos, es algo que no había pasado en Colombia, además colocando como centro del debate los acuerdos de paz, ¿no?, que firmados en La Habana y que están pendientes también de desarrollarse con el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, lo que ha pasado en Colombia es importantísimo. La victoria de López Obrador en México, mucho más. No solo se trata del segundo país más poblado en América Latina después del Brasil, sino además se trata
de la vieja nomenclatura de las relaciones internacionales de una potencia regional que está prácticamente al lado de los Estados Unidos, de un país que perdió el rumbo, un rumbo que ya ha señalado López Obrador va a ser retomado por la política exterior mexicana, y ese rumbo era el de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos a dotarse del gobierno y del sistema de gobierno que más le convenga, ¿sí? Esta es una mala noticia para el Grupo de Lima. No sé, fíjense, si México va a abandonar el Grupo de Lima. Ahí hay otras consideraciones que me imagino va a hacer López Obrador, ¿sí? Pero aún no abandonando el Grupo de Lima, el hecho de que en su reunión aparezca un México militante de la no intervención, que se va a traducir además de eso en la propia Organización de Estados Americanos, es, ¿no es cierto?, una mala noticia para Trump y para la cavernaria derecha latinoamericana que pretende resolver desde afuera lo que no puede resolver desde adentro. Ahí me alegra el implícito reconocimiento de Carlos Vesco de las elecciones venezolanas, ¿sí? Si las elecciones venezolanas con el mismo órgano electoral, con el mismo padrón electoral con la que se perdió en las elecciones legislativas, luego perdieron la constituyente, perdieron las elecciones subregionales, perdieron los municipios y ahora perdieron la elección nacional. ¿Por qué? Porque la gente finalmente reaccionó ante el mensaje de violencia de esa oposición, reaccionó ante la injerencia de Estados Unidos, generó un espíritu de cuerpo, de patriotismo, de nacionalismo en el pueblo venezolano. Y lo que no se ha dicho así, que valga a propósito del primer punto, y es que estas plataformas, en su mayor parte conectadas con el NDI, conectadas con financiamiento externo de algunos países de Europa, ¿sí?, pretenden resolver también en Bolivia con el señor Almagro, y querían hacerlo con Ibigaray también, ¿no?, el actual canciller mexicano, pero que bueno, se queda hasta diciembre, resolver desde afuera lo que no pueden resolver tampoco en Bolivia, ¿sí?, con pronunciamientos como la Convención de Viena, etcétera, etcétera. Entonces, la victoria, es decir, las elecciones en Colombia, la victoria política de López Obrador en México, reconfiguran nuevamente el mapa político latinoamericano, que retorna, ¿no es cierto?, a un equilibrio, porque no vamos a decir que están en posición de ventaja. Ha habido una coyuntura en la que las posiciones, los gobiernos de izquierda, posiciones de izquierda progresista, estaban en clara ventaja frente a las posiciones conservadoras. Por supuesto que se ha retrocedido, sería de ciegos no reconocer eso, pero el llamado fin de siglo parece haberse detenido, porque además en Argentina, ¿qué va a pasar en Argentina? Macri, que ya debería haber, claro, si Macri fuera, lo que pasa es que nunca hay que hablar más allá de lo que uno no va a cumplir, ¿no? Macri dijo que si llegaban a los 16 puntos se iba del dólar. Hoy ya están en 29. Miles de desocupados, lo que va a hacer la derecha en este país, ojo, ¿sí? No tienen otra propuesta alternativa. Carlos Ver puede todos los días, ¿no es cierto?, sentarse en su laboratorio, ahí en su casa, a ver qué le proponemos de nuevo, cómo seducimos a la gente, pero, ¿no? Aquí son dos proyectos de concepción de país y dos proyectos de clase distintos. Y quienes son de derecha son pues neoliberales, apuestan al capitalismo, por supuesto, nada más que al capitalismo cavernario, salvaje, ¿sí? Y en Argentina se ha realizado una tercera gran huelga, la huelga más importante en el gobierno de Macri, y eso está empezando a tener efectos político-electorales, políticos por el momento, y que seguramente van a tener efectos electorales en la Argentina. Todavía no había pasado
con la primera movilización, que no le fue mal a Macri, no le fue mal a Macri, ¿no? Ante eso, ¿qué es lo que está impulsando la oposición? Por las oposiciones de derecha, los partidos de derecha, la judicialización y la criminalización de la política. Contra Lula no hay ninguna prueba, ni una. Podemos incluso decir que a tomar como indicio la declaración del vicepresidente de la OAS, que dice que le dio el departamento. Bueno, pero negoció su condena por decir eso, pero bueno, todo indicio, y aquí lo saben tanto Carlos como Marcelo, no es plena prueba, no aparece nada más contra Lula, sí. No aparece nada más, ¿sí? Ya son meses y no hay ningún elemento más. La acusación a Correa de haber participado o ser copartícipe o por lo menos coautor intelectual o autor intelectual del secuestro de una persona en Colombia, ¿sí? No hay absolutamente ningún elemento más allá de las declaraciones de la Fiscalía ecuatoriana que prueben esa semejante acusación, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que ha hecho Bolivia, lo que ha hecho Venezuela, lo que han hecho los altos dirigentes y presidentes saliendo en defensa de Correa, es lo que tenían que hacer. Es lo que tenían que hacer, porque en Ecuador estamos viviendo un ejemplo, una de las modalidades de lo que Gramsci llamaría la revolución pasiva, ¿no? Es decir, una máscara de izquierda. Habrá quien ve, ya la historia nos dirá, ¿no es cierto?, si Moreno, porque yo la verdad que me niego a decir Lenin en homenaje al gran conductor de la Revolución Rusa, si Moreno estuvo ya en relaciones con la derecha y los organismos secretos norteamericanos ya desde el gobierno de Correa, o no. Lo curioso es que sale de sus propias filas. Sí, no, a eso me refiero, porque nadie cambia de la noche a la mañana, ¿sí? Se sabía que Moreno era más conservador, eso se sabía. Correa evidentemente se equivocó al apostar por Moreno, que en las encuestas internas era el que mayores posibilidades que tenía, ¿no? Es decir, me imagino que no estimó que semejante traición de parte del presidente ecuatoriano. Que le está haciendo, la derecha no necesita ahorita presidente, es decir, lo que está haciendo Moreno es todo lo que la derecha había planteado en la campaña electoral, ¿no? Pero bueno, pero de ahí se está pasando a la judicialización, ¿no? Es decir, contra Lula, contra Cristina, contra Rafael Correa, y está claro que por un elemental principio de consecuencia, el presidente Evo tenía que pronunciarse como se pronunció, con el costo por supuesto político, diplomático que va a tener esto. En síntesis, esta contraofensiva de las derechas latinoamericanas, de los Estados Unidos, sus agencias, sus servicios secretos, etcétera, han recibido un estate quieto en las elecciones de Colombia, en la gran movilización en la Argentina, en la victoria de López Obrador en México, y ciertamente ingresamos a un escenario que habrá que ver que se aprueba la próxima semana en el encuentro del Foro de San Pablo, que se realizará el 14, 15 y 16 en La Habana, donde concurrirá toda la izquierda latinoamericana. Habrá, ¿no es cierto?, que ver cómo la izquierda aprovecha estos últimos hechos políticos para recuperar posiciones que por diversas razones había cedido en los últimos, por lo menos en el último año. Muy bien, en este segundo punto, don Carlos Bert, es muy importante destacar también no solamente lo que se ha evidenciado de manera aparente con estas notas de protesta, por ejemplo, del gobierno ecuatoriano a los gobiernos de Bolivia y de Venezuela,
sino también lo que implica esto, ¿no es cierto?, en materia de relación diplomática, por un lado, y por otro lado, en qué medida realmente es lo ocurrido en México, más bien es un elemento que pueda favorecer a los gobiernos en Latinoamérica denominados del socialismo del siglo XXI. No nos va a dar el tiempo para entrar a hacer una evaluación política de la región. Estaba tentado de comenzar a analizar todo el escenario regional, pero voy a perder tiempo y precisión en el análisis, de manera que voy a centrar en lo que ustedes nos han planteado como segundo tema: México y Ecuador, y poner énfasis en lo que a mi juicio es un despropósito y un error de Evo Morales al emitir ese tuit. A ver, México, brevemente. 4 grandes problemas de la sociedad mexicana explican el triunfo de López Obrador. La increíblemente y masiva violencia delincuencial, el narcotráfico, que ya no sé cuántos muertos, están pasando ya los 100,000 muertos, me parece, producto de esta violencia y de las políticas equivocadas del Estado mexicano. Que no se vislumbra una solución de corto plazo e inmediata. La corrupción es tradicional en los estudios politológicos y comparativos de América Latina. Siempre se asocia la corrupción como método de gobierno a México, a Paraguay y a Bolivia. Es un fenómeno estructural que le va a costar a cualquier gobierno, por supuesto a López Obrador también, disminuir. No hablemos ya de erradicar, aunque como siempre sucede en las campañas, él ha ofrecido erradicar la corrupción. La pobreza endémica. Es espantoso lo que sucede en México. 50% de la población, la mitad de los mexicanos, están por debajo de la línea de la pobreza. Y el gran, por si faltara algo más, ¿no?, el gran problema, la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El peligro de que se cierren los mercados americano y canadiense, sobre todo el americano, para México, es algo que debe angustiar a gran parte de la sociedad mexicana. De manera que estos 4 problemas nos hablan, y de hecho ya se está perfilando así, porque no le queda otro camino. Nos están hablando de que el gobierno de López Obrador va a ser de una izquierda moderada, con enormes limitaciones en el escenario internacional. En todo caso, tanto Andrés Manuel López Obrador como el movimiento Morena es algo que los bolivianos deberemos observar con cuidado, hacer seguimiento. Yo he estudiado en México, conozco muy bien este país y me siento parte de este país. Lo más próximo a Bolivia es Guatemala y México. Somos pueblos muy, muy semejantes, y yo por lo menos voy a hacer un seguimiento permanente de cómo avanza este proceso. Pero esos 4 problemas son fatales. Ningún gobierno en México tendría capacidad para enfrentar estos 4 problemas al mismo tiempo, ¿no? Violencia, corrupción, pobreza y Tratado de Libre Comercio. ¡Wow! Que Dios los ampare a los mexicanos y a López Obrador y su equipo, ¿no? Ecuador. A ver, esto es lo que a mí me preocupa.
para describir en pocas palabras, sin entrar a juzgar a Lenín Moreno, porque yo no sé lo que hay detrás de él, no sé cuál es la posición de este nuevo presidente ecuatoriano, me faltan muchos elementos de juicio para emitir una valoración de él. Lo que sí está claro es que Rafael Correa perdió el control del poder político que él esperaba tener a través de Lenín Moreno. Perdió el control. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo mal? Ignoro. El hecho, la constatación es que perdió el control del poder político. Y como suele suceder en esos casos, al perder el poder político, se abrieron posibilidades de que se investiguen múltiples denuncias que durante años se venían haciendo contra Rafael Correa, como está sucediendo en Bolivia, como sucedía en la Argentina, como ya ni que digamos de Venezuela, ¿no? Denuncia tras denuncia, pero con el poder político evitaban la investigación. Rafael Correa perdió el poder político y se abrieron las investigaciones. En una investigación que no es la más importante, un ex parlamentario, que era además creo suplente, un asambleísta suplente, un diputado suplente, de apellido Balda, pero Balda con B labial, no con B dentilabial, interesante, ¿no? De apellido Balda, ha presentado, formalizado la denuncia por un intento de secuestro del que fue víctima y responsabilizó a Correa y otras personas más, por supuesto. Siendo un expresidente, goza de fuero, y se ha abierto la investigación en el seno de la Corte Nacional de Justicia. No es un juicio de una juez cualquiera, no. Rafael Correa tiene fuero, se respeta el fuero, le han abierto la investigación, todavía no es un juicio, la investigación en la Corte Nacional de Justicia. Cumpliendo todos los procedimientos y las reglas establecidas en la Constitución ecuatoriana, ellos le llaman el Código Orgánico de la Función Judicial, cumpliendo todo, es decir, es un debido proceso. Como está dirigiendo la investigación una sola jueza, deduzco que están en la fase de la pre-indagación o en la indagación intermedia, no han entrado todavía al juicio propiamente dicho. En esa investigación, la jueza emitió la orden para que el día lunes Rafael Correa se presente al tribunal porque tiene que prestar declaración. Y Rafael Correa se ha negado a asistir, no ha ido al Ecuador. Ha intentado montar una pantomima y presentarse al consulado en Bélgica, que es donde está residiendo. Debido a eso, la jueza, a pedido del fiscal general, ha emitido la orden de detención. No es orden de prisión, no hay sentencia en su contra, no hay un juicio abierto en su contra. La detención solo para que lo traigan y se presente como debiera haber hecho. Eso es todo. Y aparece don Evo Morales con el exabrupto de su tuit calificando, ya emitiendo juicios de valor, que están enjuiciando a un inocente por mandato del imperio y no sé cuántas tonteras de estas que repite todo el tiempo, y lo hace en un momento en el que, primero, se había olvidado de una declaración anterior que él hizo en relación a los diferentes exmandatarios bolivianos, exministros que están refugiados en otros países, y él dijo: aquel que se escapa es un
culpable, confeso. Se olvidó de eso. Claro, refiriéndose a sus adversarios, a los opositores en Bolivia, esos son confesos culpables, porque no vienen a asumir su defensa. Apenas sucede el episodio en Ecuador, no, ese no es un confeso culpable, ese es un pobre inocente, un gran señor que está siendo hostigado por el imperialismo y este pobre presidente que no merece que se repita su nombre, ¿no es cierto? Entonces se olvida de eso, primero. Segundo, lo hace en momentos en que Bolivia necesita tener relaciones cordiales con todos los países, no solo del mundo, sino especialmente de la región. ¿Por qué necesita? Por el tema marítimo, que es otra de las banderas del propio Evo Morales. Caramba, va a emitir la Corte Internacional de Justicia el fallo. Todos esperamos que el fallo al menos le obligue a Chile a sentarse en una mesa de negociación, y en ese escenario lo que menos le importa a Bolivia es estar aislada. ¿Y qué está haciendo Evo Morales? Se está aislando de la mano de Nicolás Maduro. ¿Por qué ha hecho Evo Morales esa declaración? Teniendo ese antecedente y sabiendo que en el tema marítimo necesitamos estar estrechamente vinculados con todos los países de Sudamérica y del continente. ¿Por qué ha hecho eso? Por estupidez no creo. Me temo que aquí hay razones de fondo poco mencionables. Temo que la dependencia de Evo Morales del régimen venezolano viene desde Chávez y de los financiamientos que recibió para las campañas electorales anteriores, y lo tienen cogido por la cola y le obligan a hacer estas cosas aún en contra de su propia política exterior en el tema marítimo, aún en contra de sus propias declaraciones y de su imagen pública. Es sencillamente lamentable esto, pero es una nueva muestra de que la política exterior boliviana está dirigida por personas, comenzando por él, por el principal responsable, que es Evo Morales, está dirigida por personas que no entienden la delicadeza de estos asuntos, que no entienden cómo se deben trabajar en estos escenarios donde priman no amistades, no simpatías, no afinidades ideológicas, priman intereses nacionales. Yo lamento mucho que haya sucedido esto, pero ya es irreversible. Ecuador ha retirado su embajador de la paz. Reconstruir esto va a llevar quién sabe cuánto tiempo, meses, años a veces cuesta reconstruir estas relaciones, y ojalá que el daño no sea francamente insoportable para nuestro país. Don Marcelo Silva, ¿afecta a nuestro país las declaraciones del presidente Morales en el tema ecuatoriano? Ecuador pedía respeto a la institucionalidad y a la independencia de poderes. Se habla del tema marítimo, lo acaba de mencionar el doctor Carlos Bert. A ver, muy brevemente, hay que tener mucho cuidado, no solamente por el tema marítimo, sino que en algún momento el tema de la repostulación del presidente podría tomar escenarios internacionales como una plataforma de discusión, ¿no? No creo que a un pronunciamiento, por ejemplo, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿no?, la Organización de Estados Americanos no debata el tema de la repostulación del presidente Morales, no solamente el tema marítimo, ¿no? Y claro, ahí yo creo que se tendrá que hacer un trabajo muy importante para que ese tema no trascienda otra vez como Venezuela, dividiendo bloques, ¿no? Es decir, bloques que apoyan la repostulación y otros que condenen, sancionen y no reconozcan tampoco la posibilidad de una repostulación del presidente Morales. Yo no dudo
de ninguna manera de que este escenario se pueda dar en algún momento. No hemos hablado siempre de variables internas, pero nos estamos dando cuenta que las variables externas también tienen un peso relativo, pero sí tienen un peso importante, ¿no? Entonces creo que realmente es un error el tratar de estrellarse de forma frontal bajo una lógica que yo llamaría hacer política interna con elementos de la política exterior, ¿no? Que yo creo que ahora más que nunca se tiene que ser muy altamente cuidadoso. Cuidado a Lenín Moreno en un momento en que se consolide la repostulación, si es que lo hace el presidente Morales, le dé la gana de no reconocer esa repostulación y no reconocer el carácter democrático que podría tener el futuro gobierno boliviano. O sea, no sé si me estoy dejando entender la magnitud que podría tener, ¿no?, este pequeño detalle que se ha tomado como un acto que creo que no ha sido meditado ni siquiera desde el plano político. Bien. México, para concluir y ser realmente bastante breve. Yo no compartiría mucho el optimismo de Hugo, pese a lo significativo, por supuesto, en la historia que significa el triunfo de López Obrador, en relación al tema latinoamericano. Es decir, México se mueve en otro circuito, no se mueve en nuestro circuito. México tiene una mirada obsesiva e importante y dependiente, y esa mirada es Estados Unidos. El 70% de la balanza comercial de México depende de Estados Unidos. Es imposible que México salga adelante, que la economía mexicana tenga un reflote si es que no se lleva bien con Estados Unidos. La primera conversación que tiene López Obrador con un presidente, ¿no?, y lo hace por más de media hora, 45 minutos, con la plena convicción de que se van a llevar muy bien, es con el presidente Trump, ¿no? Eso ya te marca otro circuito, ¿no? Si han hecho seguimiento a los tres debates muy interesantes que hubo previa a la elección del presidente mexicano, el tema América Latina prácticamente no existía, ¿no? No les interesaba a los candidatos, incluyendo López Obrador, el tema latinoamericano, porque es otro circuito. A México le interesa Estados Unidos, le interesa el mercado estadounidense, canadiense, le interesa Asia y Centroamérica. Esos son los tres ejes fundamentales de movimiento para México, ¿no? Entonces, por supuesto que para López Obrador la sobrevivencia de una característica tan interdependiente, no me atrevo todavía a llamarle dependiente, pero le voy a llamar interdependiente, de relacionamiento económico con Estados Unidos es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Eso ya lo ha llevado a ser bastante moderado en su discurso en la campaña electoral que ha tenido. Las otras dos fue absolutamente radical, no, ahora ha sido muy moderado, muy tranquilo, no ha ido más al centro, no se ha identificado plenamente como un bloque de izquierda, etcétera, pero además con los tremendos desafíos internos que tiene, ¿no? Es decir, la política tiene una base fundamental que es la economía, ¿no? Entonces tú no vas a poder ir a realizar luchas contra una estructura que tiene más de 80 años, ¿no? No vas a poder ir a destrozar el sinónimo de matrimonio entre Estado y corrupción si no tienes una economía que esté bien. Y esa economía depende básicamente de lo bien que te puedas llevar con Estados Unidos, ¿no? Ese es un principio fundamental. Ahora, en el plano latinoamericano hay que reconocer algo. Incluso en contra de la doctrina Estrada, el presidente Peña Nieto, ¿no? La doctrina Estrada nos decía que los mexicanos no deberían entrometerse en asuntos de otros países de la región, ¿no? Aún en contra de esa doctrina que México siempre la respetó, México tuvo un papel predominante en la Organización de Estados Americanos y en el Grupo de Lima, primero para no reconocer el carácter democrático del gobierno, primero no reconocer el proceso electoral que se llevó adelante en Venezuela y no reconocer indudablemente al gobierno de Maduro, o por lo menos dudar de su talante democrático. Pero yo creo que
más allá de ganar un aliado, yo creo que Venezuela no va a ganar un aliado, sino va a perder un detractor, ¿no? Que eso, de alguna manera, no deja de ser importante. No creo que López Obrador, ya hablando concretamente de la región, tome una posición tan importante, tan radical como la que tomó Peña Nieto en el tema de criticar, censurar el régimen de Maduro. Yo estoy plenamente convencido de que más bien lo que hará es neutralizarse, ya más o menos lo ha dejado entrever en el tema de retomar, por supuesto, los principios de la doctrina Estrada y demás, ¿no? Claro, por eso Maduro apenas terminaba la elección, prácticamente la celebraba, no, insisto, no que gane un aliado, no porque gane un aliado, sino porque pierde un detractor, y eso no deja de ser importante dentro del esquema de correlaciones de fuerza, ¿no? Finalmente, el gobierno mexicano que viene y que es un proceso de transición muy largo, ojo, que recién el 1 de diciembre López Obrador asumirá la presidencia, tampoco creo que tenga la capacidad de avanzar en reformas muy importantes, ya que existe una figura muy pero muy fuerte, ¿no? Y que vale la pena siempre mencionarla. El gobierno mexicano constitucionalmente dura 6 años y la reelección no existe. Y no solamente que no existe por el periodo siguiente, sino que no existe nunca más, ¿no? Nunca más. Y el gran desafío que va a tener López Obrador entre los 6 años políticamente también es generar a alguien que pueda mantener el mismo esquema de poder, que pareciera un oasis en el desierto, ante, por supuesto, estructuras como el PRI o PAN, que tienen, por supuesto, una trascendencia política más importante. Muy bien, vamos al último punto de diálogo en Panamericana por la premura del tiempo. Tenemos pocos minutos, por favor, a 3 minutos a lo sumo por participante. En tono de reflexión, simplemente esta situación que se encuentran estos mecanismos de fiscalización de la Asamblea Legislativa hacia otros órganos del Estado. Hay tuiciones que están contempladas en la Constitución. Al parecer muchos dicen se ha deteriorado este mecanismo de fiscalización como es la interpelación. ¿Qué dice frente a esas aseveraciones, don Hugo Moldis? Sí, eso es un minuto. A ver, atribuirle entre los problemas de México a la posición solo de Trump es una equivocación y creo que una ingenuidad o una desinformación de parte de Carlos Bert, ¿no? Los mexicanos están sufriendo precisamente una situación económica, macroeconómica y microeconómica debido al libre comercio con Estados Unidos, a la imposición del NAFTA. El NAFTA ha perjudicado a México y no lo ha beneficiado, ¿sí? No fue una casualidad precisamente el potenciamiento de el zapatismo desde la porción de izquierda del propio López Obrador desde las elecciones del 2006. Es decir, una cosa es tener un acuerdo comercial de ida y de vuelta, y otra cosa es tener un acuerdo comercial que solo beneficia a uno de los actores, ¿sí? Lo mismo querían hacer con el ALCA, así que hay que contar todo, ¿no? Lo segundo, yo estuve ahí, Marcelo, y al día siguiente, ¿no es cierto?, reunido con el equipo de Morena, y el presidente López Obrador dijo, que no es poco, este es un gobierno de los, que me hizo recuerdo además de eso a Fidel, de los pobres, para los pobres y con los pobres. Segundo, nuestro gobierno será de todos, pero aplicaremos la máxima que primero los pobres. Tercero, se acabó, porque yo no sé esa verdad, dónde has escuchado todo el discurso de López Obrador, se acabó nuestra mirada solo a los Estados Unidos. Vamos a ver al Asia, evidentemente, vamos a ver a América Latina, ¿no? Eso lo convierte en el gran aliado de Maduro, no, eso es lo que hago, sí, incluso puede ser que se quede en el Grupo de Lima, pero el solo hecho de plantear el principio de la no intervención va a ser fundamental, ¿no es cierto?,
para los gobiernos de izquierda en América Latina, relativiza la contraofensiva norteamericana, etcétera, etcétera. Pero bueno, en todo caso será la realidad la que nos vaya respondiendo sobre un gobierno que es de izquierda. Ojo, es de izquierda para México. No le pidan a López Obrador otra cosa. López Obrador es un presidente de izquierda, es un político de izquierda, es el presidente que necesita México. Es decir, en este momento en México se puede hacer una revolución vía asamblea constituyente como en nuestro país. Eso no es posible. No sé, en los próximos años, pero como está partiendo no es posible. 30 millones de mexicanos, más de 30 millones votaron, histórico. Histórico, más del 60 y tantos por ciento, más del 60 y tantos por ciento de participación. Bueno, a ver, sobre eso, yo la verdad, se está perdiendo la fiscalización, está perdiendo valor la interpelación. ¿Qué valor se ha tenido durante el neoliberalismo las interpelaciones? ¿Qué valor han tenido? Sesiones reservadas donde aprobaban cosas contra este pueblo, que aprobaban la privatización, la capitalización, la presencia norteamericana, la violación de derechos humanos, ¿sí? Que se coteaban el poder judicial, que encubrían negociados como los que hizo el señor Doria Medina con la fundación Fundapro, etcétera, etcétera. ¿Qué valor han tenido? ¿Sí? Ninguno. ¿Sí? Así que aquí no se está perdiendo nada. Yo creo que en algún momento hay que sentarse a reflexionar sobre cuál el papel legislativo en el país en su conjunto desde la recuperación de la democracia. Yo personalmente pienso que hay que marchar hacia una desprofesionalización de diputados y senadores. Debería ser como, no voy a citar el caso cubano para que no digan, que no se asusten, porque una cosa que dice Carlos Bert es, ¿no es cierto?, el chantaje emocional. ¿Qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene? El señor Moreno va a reaccionar con Bolivia, o por la candidatura de Evo Morales, o por el tema del mar, de la manera en la que tiene que reaccionar. ¿Sí? Es una ingenuidad pensar que no se va a colocar al lado de Almagro, y que ahora se va a poner al lado de Almagro porque Evo lo ha criticado. Por favor, no seamos, hay que hacer un seguimiento a la constante de la política de Moreno. Y en el caso del mar, ¿no? Si algo ha logrado Evo Morales, y esto pues no lo puede admitir la oposición, ni partidaria, ni mediática, etcétera, y entre ellos a Carlos Bert, no pueden admitir que Evo Morales, a pesar de tener vecinos que son de derecha en la mayor parte, toditos se han alineado, por ejemplo, en torno al bioceánico, ¿sí? Precisamente para que van a votar por intereses. Y en la Haya, ¿no es cierto?, la votación no la van a definir los presidentes, lo van a definir los magistrados que están en la Haya. Así que eso sobre la intervención de Carlos, y sobre el tema de la interpelación. Estamos igual o peor que antes, no sé. Lo único que me queda claro a mí es que en el pasado la interpelación a ministros no ha servido absolutamente nada que no sea para encubrir la corrupción, ¿sí?, la prostitución política y la degradación moral de todos los parlamentarios que estuvieron durante 20 años de neoliberalismo. Muy bien, muchas gracias, don Gomoldis. Tomo su pregunta, además, y se la formulo al doctor Carlos Bert. ¿Qué valor habrán tenido las interpelaciones, doctor Carlos Bert? Bueno, lo he dicho en mi columna periodística este jueves. Precisamente de eso se trata. Que en el pasado los partidos tradicionales digitaban, desnaturalizaban los instrumentos de fiscalización para encubrir los actos de corrupción, para proteger sus políticas equivocadas, evitaban la fiscalización, las coaliciones se armaban para tener mayoría en el Parlamento simplemente para evitar, entre otras cosas, la fiscalización, y convertían a los parlamentarios en encubridores y hasta cómplices de los actos de corrupción, exactamente igual que ahora. Es eso lo que han hecho hace 2 días en la Asamblea Legislativa. Han montado una pantomima de interpelación a 2 ministros, en el caso Kiborax, cuando todo el mundo ya sabe
que hay mucho que investigar. Tienen que explicar por qué no aceptaron la transacción cuando ofrecieron 3 millones. Tienen que explicar qué estaban negociando cuando les prestaron hasta computadora para que envíen documentos a Chile. Tienen que explicar todo eso. No, ¿qué han hecho? Exactamente lo mismo que los partidos tradicionales. Evo Morales se olvidó de sus ofertas, se olvidó de sus promesas. ¿Por qué votó Bolivia? ¿Por qué el pueblo boliviano votó por Evo Morales y el MAS? Esperando cambio, esperando transparencia, esperando una conducción distinta del Estado. Han pasado 12, 13 años y ahora estamos claros y convencidos. Son exactamente lo mismo que los partidos tradicionales. No han cambiado nada. Su discurso fue siempre promesa electoral demagógica, y no es solo el tema de los instrumentos de fiscalización. Proteger a la madre tierra, la pobreza medida por necesidades básicas y no por meros ingresos, la salud, la educación, nada tiene solución si sigue Evo Morales en el gobierno con este estilo de gestión. Muy bien, para finalizar el último punto con don Marcelo Silva. A ver, ¿qué mal le hace a las instancias legislativas cuando hay un ejecutivo que tiene una mayoría absoluta y aplastante, ¿no? Es un tema de correlación de fuerzas. ¿Por qué digo que es un tema de correlación de fuerzas? Porque la Constitución Política del Estado maravillosamente abre una figura, la única figura que yo llamaría de cierta capacidad de supremacía del legislativo en relación a el ejecutivo, y es la capacidad de censura, lo que no había antes, ¿no? Es decir, podía el ministro recibir una censura y no era obligatorio ni vinculante para el presidente destituir a ese ministro. Hoy existe esa figura en la Constitución Política del Estado. Es decir, en el marco de la interpelación se puede censurar a un ministro. Claro, el gran problema es de que tienes una mayoría de 2/3, que por supuesto no analizará en absoluto lo que se diga, sino que recibirá una instrucción política que es distinto. Hoy, ayer, ¿no? Y lo que espero que no sea mañana. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Oscar, muy importante el programa. Así es, José Luis, y queremos agradecer a nuestra audiencia en nuestro país. Será hasta la próxima semana con Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales del fin de semana, la presencia del exministro de Gobierno, Hugo Moldis, la presencia del doctor Carlos Bert como ex autoridad de Estado, y también el agradecimiento al politólogo Marcelo Silva. A nombre de mi compañero de trabajo, Oscar Cruz, y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de retornar el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.